Mal también. ¿Sí? Sí, así. Es una pregunta muy concreta, muy íntima también, y a la que yo no le doy ningún valor. A nadie le importa, pero hay muchos pacientes que si no pueden pagar no me pagan. No voy a hacerme millonario con esto. Es lamentable que te fijes en eso, después de lo que estoy hablando. Pues mira, te voy a dar la respuesta. Yo cobro 150 euros por sesión y las sesiones duran 3 horas. ¿Está contestada? Perfecto. ¿Más preguntas? Yo puedo decir que he estado 2 veces con este señor y pagaría lo que hiciera falta y lo volveré a hacer. Me ha ayudado muchísimo en todo y... Muchas gracias. Lo mismo digo yo. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguien más? Espérate que me tiras de boca si te teléfono. Hola. Hola. Sí, sí. Gracias. Hola, ok. Quería preguntarle algo. Bueno, más o menos la pregunta es la siguiente. ¿Dónde cree que está el...? Porque vemos muchas personas con problemas que llevan muchos años haciendo terapia emocional. ¿Dónde piensa que está el...? O sea, ¿cree que hay muchos problemas emocionales que realmente tienen origen en todo esto de lo que usted está hablando? Que gente que se pasa toda la vida yendo al psicólogo o haciendo trabajos emocionales, pero realmente no acaban de solucionar las cosas. ¿Cuál es su vivencia de este tema? Bueno, mira, sí. Mira, pasa una cosa. Yo tengo pacientes que han ido mucho a los psicólogos, a los psiquiatras, y yo quiero que quede claro una cosa. Cualquier profesional de la medicina va a hacer por ti todo lo que sabe. Pero te puedo decir también, y con esto le tiro de las orejas a los pacientes, que muchos pacientes me han contado cosas en la consulta que yo les he preguntado. Les he preguntado, bueno, pero esto se lo has contado a tu psicólogo o a tu psiquiatra. Y dice, no, ¿cómo le va a contar esto al psicólogo o al psiquiatra? Y yo le he dicho, pues entonces, ¿cómo quiere que te ayude? ¿Cómo quieres que te ayude? Si no le cuentas, y ellos me dicen, mira, esto no se lo puedo contar a ellos, me van a tomar por loco. Entonces, ¿todo disturbio emocional puede crear una enfermedad? Sí. Además esa es la tendencia que tiene ahora mismo la medicina. Estamos viendo en medicina cómo el origen emocional tiene un papel muy importante en el desarrollo de una patología. Por ejemplo, el famoso síndrome de Crohn, el intestino, ahora se achaca que es todo emocional. ¿Sí? Si conocen los trabajos del doctor Hammer, ¿sí? Él achaca toda la patología habida y por haber, excepto la quirúrgica, a un origen emocional. ¿Sí? Un disturbio emocional que está sin evacuar. ¿Sí? O sea que es para mí muy importante el origen emocional. No es que todo origen emocional o todas las enfermedades tengan un origen emocional, hasta ahí no llego. Pero hay un porcentaje importante. ¿Sí? ¿Ha tenido algún paciente que en el momento de nacer padeciera una náusea neonatal y pudiera relatar en ese momento lo que había pasado con, imagínese que queda con una inteligencia artificial, que pueda describir? Y la segunda pregunta muy rapidita, que es que no lo llegaba a captar definitivamente. Cuando uno entra en regresión, cuando sale de esa regresión, ¿recuerda todo lo que ha dicho? Sí. Sí, vamos a ver. La segunda pregunta es si recuerda todo lo que ha dicho. Sí, todo lo que ha dicho y todo lo que ha sentido y todo lo que ha vivido. Porque si el paciente no está consciente, no sirve para nada la terapia. Si el paciente estuviese dormido, no sirve para nada la terapia. Porque la terapia, en su fin principal, lo dije antes, consiste en hacer consciente lo inconsciente. ¿Sí? A nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Y si no es así, no funciona. Entonces, por eso tiene que estar absolutamente consciente el paciente. ¿De acuerdo? Y la primera pregunta, no tengo un paciente con esa experiencia en concreto que me está diciendo,
de que recuerde cuáles son las consecuencias más. Sí, que tengo vuelta de cordón, que me estoy asfixiando, pero que no llega a abrir esa anoxia que luego deja esa secuela. ¿Más preguntas? Yo Sí. quería hacer una pregunta. Las personas, por ejemplo, que llegan a un límite de no querer vivir, de depresión energética, cosas que a suicidio, esas personas también ven la luz, esas personas también, ¿qué es lo que, o sea, llegan a encontrarse con esa luz? ¿Qué es lo que realmente solamente tienen esa vida tan corta, o sea, su verso de vida tan, o sea, no sé si me explico. No Perfectamente. Porque han tomado esa decisión y Sí. qué es lo que ha hecho que no tuviera arreglo, que no tuviera solución. Mira, lógicamente la regresión del suicidio es en la vida pasada, ¿sí? Yo tengo en el primer libro es un capítulo dedicado a esto, a los pacientes que en vida pasada han tenido una experiencia de suicidio. Y lo único que te puedo decir es que todo aquel que se suicida, nada más suicidarse, se arrepiente. Por lo menos los que yo he visto en regresión. Y después hay algo que no termino de entender. No puedo decir que es que haya un reglamento o haya una ley. Pero había una pregunta que yo siempre les hacía a ellos. Porque ellos me hablan inmediatamente de que hay una oscuridad tremenda, de que hay una confusión tremenda. Ten en cuenta que ellos, de entrada, no se dan cuenta que han muerto. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que pegándose un tiro todo se acababa. Porque toda su vida han estado aprendiendo que la muerte es el final de todo. Y después no hay nada. Entonces, lógicamente, cuando ellos hacen esto, no se dan cuenta de eso. No se dan cuenta que el cuerpo murió. Ellos se ven vivos. Lo que pasa es que tienen un problema, y es que se dirigen a sus familiares y sus familiares no los ven. Sus familiares no los escuchan. Normalmente. Salvo que sean personas que tienen esas cualidades de sensibilidad, que también las hay. Entonces, entran en esa oscuridad de la confusión. Y una pregunta que, repito, terapéuticamente no sirve para nada, pero era una curiosidad mía, les preguntaba, cuando por fin llegas a la luz, ¿qué tiempo, en la medida nuestra de tiempo lineal, ha transcurrido, más o menos? Y tuve respuestas de 40 años, de 300 años, de 600 años. Fíjate lo que eso te agobia. Te agobia a ti, que te sigues... te estás rigiendo todavía por la idea del lineal, del tiempo lineal. Pero para ellos el tiempo no existe. Para ellos 40 años es un chasquido. ¿Sí? Y eso es lo único que te puedo aportar. Pero, perdón, al final se supone, bueno, se supone. Al final van a la luz. Al final van a la luz. Sí, sí. Por supuesto. Porque, ¿por qué no van a ir a la luz? En realidad es un ser de luz que está encarnado en un cuerpo. Es un ser espiritual que se quitó la vida. Bueno, pues se la quitó. Que está bien o mal, yo no lo sé. Pero lo cierto es que al final sigue siendo un ser de luz y tiene que volver a la luz. Sí. ¿Y con las muertes traumáticas? ¿Guerras, accidentes? Bueno, con las muertes traumáticas pasa lo siguiente, que no puede ser que no te des cuenta que has muerto. O sea, yo he dicho antes que te mueres, dejas el cuerpo y vas a la luz. Pero esto no es en automático. Quiero decir que son muchas las personas que mueren, dejan el cuerpo y se quedan aquí. Y no encuentran la luz. Por diversas causas. Por ejemplo, porque no se hayan dado cuenta que han muerto. Por ejemplo, no se ha dado cuenta que han muerto un señor que esté con una obnubilación, con un coma etílico, ¿sí? En una anestesia general, que haya ingerido un veneno, etc. Tampoco se ha dado cuenta que ha muerto quien ha tenido un accidente, o sea, una muerte inesperada. O sea, en una guerra, o sea, un accidente de tráfico. ¿Por qué? Porque, bueno, el accidente de tráfico ya sabes. Vas muy bien aquí y a los 50 metros siguientes te quedaste. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que se ven vivos. Ellos se ven vivos. No toman conciencia, porque le dijeron que la muerte era el final. No toman conciencia, no saben de esto. Al no saber de esto y verse vivos, su problema ¿cuál es? Que quieren interactuar con los demás y los demás ni les escuchamos ni les vemos. Entonces ellos entran en esa confusión.
¿Me comprendes? Y entran en un ciclo de aprendizaje. Hay otros seres que después de muertos no van a la luz inmediatamente tampoco. ¿Sabes por qué? Porque se quedan a cuidar a su mujer o a sus hijos. Es que tengo que cuidarlos, están muy tristes, están muy apenados. O es que tengo que seguir con la empresa porque la acabo de ampliar y mis hijos no van a saber llevarla. O quiero seguir escribiendo. O quiero seguir pintando. Y se pegan a los seres que estamos encarnados. ¿Me comprende? Y otras veces nosotros no les dejamos marchar, porque se muere y es tanto nuestro dolor que lo llenamos todo de fotos. Y lo de menos son las fotos. Lo demás es que te diriges a la foto y le dices, por favor, no me dejes solo, quédate conmigo. Y esto es así. ¿Esto qué demuestra? Lo único que demuestra lo que estamos hablando esta tarde es que a nosotros nos han enseñado que el ciclo de vida tiene un principio y un final. Nos han enseñado que el principio es el nacimiento y el final es la muerte. Bien, después de saber esto, yo no opino así. Opino que el ciclo de vida, o mejor dicho, en el ciclo de vida, el nacimiento y la muerte son simplemente dos puntos de inflexión que te hacen cambiar de estado, nada más. Sí. ¿Una enfermedad puede ser causada por una vida anterior? Vamos a ver. Una enfermedad causada por una vida anterior, no. Una enfermedad, en una vida anterior puede haber un disturbio emocional que no se ha terminado de drenar. Y aquí, ante situaciones similares a aquellas, otra vez se activa y puedas llegar a somatizar. Pero no es por la vida anterior, es por lo que estás somatizando aquí, ahora, en este momento, en este presente. ¿Me comprendes? Pero tiene su origen emocional, que arranca de allí. ¿Sí? ¿Es posible que en la fase del sueño el alma salga del cuerpo y veas como si estuviera volando? Sí. Eso es lo que llaman viajes astrales. En este caso, incontrolados, porque hay quien los controla muy bien. Como Paloma Cabás, por ejemplo, no sé si les suena, también los controla, ¿sí? Y lo hace voluntariamente. Y hay gente que se sale del cuerpo. Cuando tienes anestesia general, te sales del cuerpo. Al alma no le gusta sufrir. Y puedes salir del cuerpo durante el sueño y llevarte una experiencia de vida pasada o llevarte en un viaje astral a cualquier sitio. Y tú luego lo recuerdas como sueño. Y lo que recuerdas de ese sueño es que de pronto sentías que caías como al vacío y te despiertas. Esa es la entrada brusca del alma al cuerpo. ¿Más? Sí. ¿Y los bebés cuando antes de nacer mueren? Porque ¿qué misión tienen si no vienen a la vida? ¿Mueren, como estaba comentado, es suicidio o mueren ellos porque no? Cuando son jóvenes. Cuando están en el vientre materno y mueren, ¿no? Mira, ahora hay trabajando con esta terapia, puedes darte cuenta de lo que llamamos el gemelo solitario. ¿El gemelo solitario qué es? Pues parece ser que en un gran porcentaje de embarazos en realidad hay dos. Pero tengan en cuenta que la ecografía no se hace patente hasta el año 75. Y no con la tecnología que tiene ahora, con la afinidad que tiene ahora, ¿no? Con la definición que tiene ahora. Antes era en blanco y negro y de aquella manera, ¿no? Y a partir de las 12 semanas es cuando se hace ecografía. No se hizo antes de las 12 semanas. Puede ser que hayan habido dos. ¿Y por qué pensamos que puede ser ahí? Porque hay embarazos que después de las 12 semanas aparecen dos. Y uno de ellos desaparece. Esto está en la medicina actual. Y en los informes de alta, en estos casos se habla de canibalismo intraútero. Se habla de esto, ese es el diagnóstico hoy en día en tocoginecología, ¿sí? Bien, cuando en terapia regresiva el paciente en el vientre materno dice yo no estoy solo, es muy fácil, ¿quién está contigo? Aquí hay otro, este es mi hermano, esta es mi hermana, muy bien, y de pronto él entra en una fase de tristeza fuerte, ¿por qué? Porque se le va, desaparece, se muere. Y aquello desaparece. Estas son personas que no saben que han tenido un hermano. Conscientemente no lo saben.
pero inconscientemente sí saben que hay una pérdida de un hermano, ¿verdad? Son personas que tienen miedo a quedarse solos, tienen miedo a que la gente le abandone, que le abandone la pareja, tienen miedo a que se le vaya lo que quiere. A veces incluso he conocido algunos que tienen el hábito de comprar doble. Van a comprar una chaqueta, compran dos. Un jersey, compran dos. Cuando descubren esto, se dan cuenta que llevan esa pena en su inconsciente de la pérdida del hermano. Entonces, cuando no hay dos, que hay uno y aborta, pueden ser numerosísimas las causas del aborto. ¿Por qué ese ser no decide venir? No lo sé. Seguramente la misión que aceptó hacer ahora lo ha pensado mejor y decide marcharse otra vez. Y se sale y se va. ¿Sí? A veces cuando te está hablando en la regresión de que tiene la vuelta de cordón, yo siempre le digo, bueno, ¿cómo llegó el cordón al cuello? Y la gran mayoría de ellos, yo me lo puse. Cuando están en el momento del nacimiento, yo les pregunto lo mismo, ¿tú quieres nacer? Dice, no, yo no quiero nacer. ¿Y esto por qué? Si aceptaste, ¿por qué no quieres nacer ahora? Es por lo que me espera. ¿Sí? ¿Y cuando no es el cordón al cuello y es entre sí el cordón? ¿Cómo entre sí? Sí, el cordón tiene nudos. Que tiene nudos, que si los hace él también, no lo sé. Pero le preguntaré la próxima vez que me lo encuentre. Más cosas. Sí. Venga, venimos de otras vidas anteriores, es decir, que hemos encarnado en varias ocasiones, y si estamos allí en la luz, ¿quién decide volver a encarnar? ¿Alguien te aconseja? ¿Tú decides volver a tu misma familia? Cuando vuelves, ¿por qué eliges a esa mamá? ¿Porque anteriormente has tenido alguna relación en vida anterior? ¿Y venimos a aprender algo o venimos porque queremos o por alguna finalidad? Gracias. Bueno, eso es lo que estaba hablando antes. Me parece que lo dije de pasada, ¿no? Que la mayoría de las veces nosotros elegimos. O sea, hacemos uso de nuestro libre albedrío desde el primer momento que somos. Y elegimos venir. A veces no, la menor parte. Pero entonces, lo que sí te puedo decir es que nadie viene a encarnar obligatoriamente. ¿Por qué? Porque yo les pregunto ahí y me dicen, no, hay un ser aquí que me hace entender lo bueno que es para mí volver a encarnar. ¿Para qué encarnar? Para vivir experiencias en el cuerpo físico. Y ese tipo de experiencias, ¿para qué nos sirven? Para nuestra evolución, una vez que has desencarnado en el mundo espiritual. Tu evolución en el mundo espiritual. Pero eres libre de hacerlo o no hacerlo. No está todo previsto y todo establecido. Sí, podemos venir a aprender algo que en vida anterior lo hemos dejado, que no lo aprendimos correctamente, que no superamos la prueba. O venimos a aprender cosas diferentes para seguir avanzando en la evolución. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Entonces, cuando más encarnamos, más evolucionamos. Sí. Y llega un momento que ya no te necesitas encarnar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Sí. De acuerdo. Quería preguntarle qué patologías trata y si sus clientes ya llegan con un diagnóstico previo. Vamos a ver. Las patologías son toda aquella enfermedad que tenga un origen psicosomático. Es decir, todo aquel enfermo que ha ido al hospital, ha ido a su servicio médico habitual y ha sido visto y diagnosticado. Y el diagnóstico dice, no tienes nada. Pero es que yo lo que siento no tiene origen lo que sientes. Lo tuyo es psicosomático. A partir de ahí empieza la terapia regresiva. ¿Sí? Algunos vienen con el diagnóstico y la gran mayoría vienen sin diagnóstico. Porque vienen contándote lo que ellos sienten. En estos años lo único que he hecho es atender la demanda que hay en la población de las personas que quieren hacer terapia regresiva. Ni te imaginas lo que hay. Pero parece que meterse en este mundo y profundizar y estudiar y enterarse. Muy bien. ¿Se puede hacer una terapia sin tener ninguna enfermedad por curiosidad de emociones que a lo mejor se te repiten
una y otra vez y no sabes cómo solucionar. Bueno, no hay enfermedad, pero hay emociones que se te repiten una y otra vez y no sabes cómo solucionarlas. Ya tienes el motivo. Pero eso digo, y a través de la terapia descubres, yo me imagino, que descubro por qué sucede eso y entonces al verlo simplemente, al ser consciente de ello, se soluciona. A ver, repite. Cuando... Ya. Cuando tú ves el origen de tu disturbio emocional, de esas emociones, bien, una vez que lo ves y lo trabajas a nivel físico, emocional y mental y lo traes al consciente, se solucionó el tema. ¿Sí? Lo que yo hablaba antes, del fin de la terapia. La enfermedad de Crohn es... Sí, pero eso es algo que acepta ya la medicina nuestra. El origen emocional de la enfermedad de Crohn. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias por su asistencia. De acuerdo, vamos a eso entonces. Y no porque usted lo escriba, sino por la vivencia mía que yo he tenido. También.